Autores representativos del hito son Alejandro Casona, Federico García Lorca, Antonio Buero Vallejo y Fernando Arrabal. Alejandro Rodríguez Álvarez, conocido como Alejandro Casona o también El Perdido, nació el 23 de marzo de 1903 en Madrid y falleció el 17 de septiembre de 1965. Este fue un dramaturgo y maestro español de la generación del 27, emparentado con el teatro poético surgido del modernismo de Rubén Darío. Su producción dramática guarda cierto paralelismo con la de Federico García Lorca, si bien su poética tiene el regusto amargo de la supervivencia. Algunas de sus obras más destacadas fueron La Dama del Alba, La Barca sin Pescador, La Tercera Palabra, Prohibido suicidarse en primavera y Nuestra Natacha. Federico García Lorca. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 y murió el 18 de agosto de 1936. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español, adscrito en la generación del 27. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española. Algunas de sus obras más destacadas fueron La casa de Bernarda del Alba, La zapatera prodigiosa, Doña Rosita la soltera y Bodas de sangre. Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara en el año de 1916 y falleció el 29 de abril del 2000. Al principio se dedicó a la pintura, luego escribe teatro y en el año 1949 obtiene el importante Premio Lope de Vega por su obra Historia de una escalera. Luego obtiene el Premio Nacional de Teatro y forma parte de la Real Academia Española. Algunas de sus obras fueron Un soñador para un pueblo, Las Meninas, La tejedora de sueños, El concierto de San Ovidio, En la ardiente oscuridad. Fernando Arrabal Terán nació el 11 de agosto de 1932. Es un dramaturgo, poeta, novelista, cineasta y creador plástico español, radicado en París desde el año 1955. Fundó en el año 1962 el movimiento Pánico. Varias de sus obras fueron escritas en francés. Las obras de Arrabal, que ahora se presentan con éxito en países de habla española, rompen con todas las artificiosidades de la escena antigua. Algunas de sus obras fueron Los dos verdugos, Picnic en el campo de batalla, Los hombres del triciclo y El cementerio de automóviles. Sus obras más sobresalientes fueron La sirena varada, El misterio del María Celeste, Otra vez el diablo, Las tres perfectas casadas, La dama del alba, La barca sin pescador y La molinera de Arcos. La sirena varada fue estrenada en el Teatro Español de Madrid en el año de 1934. Casona escribió esta obra en una época de gran agitación política y social en España de los años 30, durante su estancia como inspector de las escuelas en el Valle de Arán. Esta obra trata de que la sirena varada es una de las inspiraciones más ambicionadas por el hombre. La de escapar de su realidad narra la locura de un grupo de personas que deciden abandonarse a vivir en un mundo de sueños, donde el sentido común deja de existir.
Entonces, cuando aparece el personaje principal de la obra, identificado únicamente como una sirena, la historia de amor entre este personaje y el fundador de la comuna en la que vivían, y la imposibilidad del amor en un mundo irreal les lleva a enfrentarse a la realidad por dura que ésta sea. El misterio del María Celeste. Esta obra fue estrenada en el año 1935. Trata de que es el hallazgo del paraíso perdido y encontrado de nuevo. Perdido a causa de los pecados y hallado a través de la redención. Es la confirmación de que el ser humano puede salvarse, de que aún hay esperanza, la de ese hombre completo que será el niño, el Hijo de María, cuando crezca. Otra vez el diablo. Esta obra fue estrenada en el año 1935. Trata de que un joven estudiante extranjero muy pobre parte de las Tunas en su camino hacia universidades europeas. Se topa con el diablo, que intenta, sin éxito, que sucumba a diversas tentaciones, superando el percance y retomando su camino. El estudiante encuentra una bella infantina de la que queda inmediatamente prendado, que se hace acompañar por el bufón Cascabel. Pase a que los avances del joven parecen producir efecto, las zancadillas del bufón impiden que culmine sus intentos con la chica. Humillado, el estudiante recurre de nuevo al diablo para lograr sus objetivos por amor. Las tres perfectas casadas. Es una película mexicana de drama estrenada el 12 de marzo de 1953, dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Arturo de Córdoba. La película se basa en la obra de teatro del mismo nombre de Alejandro Casona. Esta obra trata de la tranquilidad de tres matrimonios que se ve interrumpido cuando, a la muerte de Gustavo Ferrán, un amigo en común deja una carta diciendo que fue amante de tres mujeres. Cuando reaparece, nada volverá a ser igual. La Dama del Alba es una obra de teatro melodramática del año 1944. Se centra en las vivencias de una familia desolada por la muerte de Angélica, la mayor de 4 hijos, quien supuestamente se ahogó en el río, pero cuyo cuerpo no apareció jamás. La madre no ha podido superar la desaparición de la joven, y esto afecta día a día al resto de sus hijos y del abuelo, quien viven un luto perpetuo porque la madre considera que hay que seguir adelante. Sería como olvidar a su hija. Un día aparece por la casa una peregrina buscando refugio. Su aparición lo cambia todo a su paso. La barca sin pescador es una obra teatral en 3 actos, es de género fantástico y fue estrenada el 25 de agosto de 1945. Trata de que, pues, transcurre en una oficina de un hombre llamado Ricardo Jordán, quien trabaja invirtiendo acciones en la bolsa. Tiene una secretaria y amante llamada Enriqueta, con la que está teniendo una conversación sobre Mendel, su enemigo. Ella lo está tratando de convencer para que pacte con su enemigo, porque a Ricardo le está yendo mal con sus acciones, pero él no acepta de ninguna manera pactar con él. La Molinera de Arcos. Se estrenó el 19 de junio de 1947 en el Teatro Argentino de Buenos Aires, ciudad en la que Alejandro Casona residía desde 1939 y en la que permanecería hasta 1963, cuando una premonición de la muerte, que es la voz de la sangre, lo hizo regresar a España, donde murió el 17 de septiembre de 1965.
Esta obra se basa en el famoso tema del sombrero de tres picos, la novela de Alarcón, llevada asimismo al ballet con música de Manuel de Falla y al cine. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Cabrejo Fernández y hoy voy a hablar acerca de las características de la obra de teatro de Farsa y Justicia del señor Comendador. La primera característica que tenemos es que es una comedia con lenguaje contemporáneo, de carácter jocoso y la burla y la sátira están presentes también. La segunda característica, toma en cuenta los vicios del ser humano y los satiriza, se burla de ellas. Pretende detener al espectador mediante la presentación de un conflicto, la cual se resuelve de manera alegre. Surgen confrontaciones entre los personajes, pero a pesar de ello, establecen la diferencia entre lo bueno y lo malo. La comedia tiene un final feliz y placentero. Bueno, mi tema es la línea de tiempo de Alejandro Casona. De 1906 a 1937, nacido en Vesullo, hijo de Faustina y Gavino, tras los traslados constantes llegó a Villaviciosa y Gijón, donde empezó el bachillerato. Su adolescencia la pasó en Palencia y Murcia. Estudió en la Escuela Normal, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Conservatorio de Música y Declamación. En 1922 entró a la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio y en 1924 tuvo el título de inspector de primera línea, ganando plaza en el Valle de Arán. Su vocación didáctica le valió para ser nombrado presidente del patronado desde 1932 a 1935. Recorrió gran parte de España llevando obras clásicas de teatro. Para eso escribió versiones dramáticas de Sancho Panza y Entremés de Mancebo. En 1932 obtiene el Premio Nacional de Literatura y en 1933 obtiene el Premio de Lope de Vega. Con tal espaldarazo logró poner en escena sus creaciones La Sirena Varada, pieza antinaturalista y definidora de su estilo poético. De 1937 a 1962. Tras el estallido de la guerra civil, Casona se dio cuenta de que la guerra iba para largo. Dejó España en 1937. Exiliado en México tras el éxodo por Costa Rica, Venezuela, Perú, Colombia y Cuba, finalmente se estableció en Buenos Aires, Argentina. En 1939 estrenó el cuerpo central de su obra, donde Casona desarrolló su estilo teatral. A este periodo le pertenecen obras como Prohibido suicidarse en primavera, La dama del alba, La barca sin pescador, Los árboles mueren de pie, La tercera palabra o La casa de los siete balcones. 1962 a 1965. Regresó a España en 1962, donde estrenó con éxito de público y gran alboroto. Sin embargo, rechazado tildándolo de anticuado y conservador. Uno de sus grandes críticos fue la revista de Primer Acto. Entre sus demoledoras críticas, las más reflexivas fueron las de su director. Casona puso en escena su última obra, un retrato de Francisco de Quevedo, titulada El Caballero de las Espuelas de Oro. Alejandro Casona murió el 17 de septiembre de 1965. Ahora voy a hablar de marco social. En esta pieza teatral cuenta de manera jocosa la historia de un posadero que se ha robado un lechón de jabalí, a pedido del corregidor. El posadero, huyendo, el cazador atraviesa por múltiples sucesos que le complican su vida. Gracias a su mala suerte, por lo tanto, no le queda otra opción que acudir al corregidor, con quien se confabula. El corregidor, junto con su secretaria, comienzan a ayudarlo, manejando la ley a su conveniencia. En esta obra también se representa la corrupción frente a los ciudadanos y las autoridades. Ahora yo les voy a hablar sobre el marco geográfico. La obra transcurre en una sala capitular, en la que hablan el señor corregidor y el secretario, de los vinos y manjares con esa tierna malicia que otros reservan, a las confidencias del amor y a través de ello imparten justicia, de una forma farsante para salvar sin vacilar la desgracia de un burro. Todo esto mirado de reojo por la diosa de la justicia. Muy buenos días, hoy vamos a hablarles sobre uno de los escritores más importantes del siglo XX, que es Alejandro Casona, un dramaturgo bastante importante. Es originario de España, nació en 1903 y al final terminó quedándose en Argentina, en Buenos Aires. Hablemos un poco sobre él. En 1939 fue exiliado de México ya por un éxodo
que terminó saliendo de Colombia, Perú, Panamá, hasta el fin quedarse en Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires, Argentina, terminó perfeccionando su estilo de escritura artística, ya que se creía que su obra de su estilo teatral podría definirse como el conflicto entre la verdad y la fantasía, la evasión de un mundo poético o la realidad del sueño. En 1962 al 65, año en el que falleció, regresó a España en 1962, donde estrenó su éxito a nivel público y un gran alboroto crítico de lo mejor de su producción, es decir, una de sus mejores obras o dramaturgo. Aceptado y en cierto modo utilizado a nivel político, ya que esto tuvo algunas repercusiones, ya que España seguía teniendo un problema político al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos políticos eran corruptos en ese momento más de lo que son ahora. Casona fue sin embargo rechazado por la crítica más joven, es decir, la era más joven, ya tras llamarlo trasnochado y conservador. En ese momento España sufría muchos problemas de conservador y liberalismo, etc. Bastantes problemas que hacían que la dramaturgo y la literatura se dieran como un tema político. Uno de sus grandes verduros fue la revista Primer Acto, una revista reconocida en España. Entre las demoledoras críticas, quizá las más reflexivas de esta zona de su escritura fueron las de José Molón, el mismo director de Primer Acto, y fueron recogidas y revisadas años después en 30 años de teatro de la derecha, es decir, que en 1971 fue reída. Podríamos darnos cuenta que hubo bastante tiempo, casi fueron 6 años completos, para que pudieran tomar en cuenta la literatura o el acto que este hombre hizo, que sería Casona. Pero si miramos con atención podemos darnos cuenta que él tuvo mucha repercusión y tenía más en cuenta el tema de literatura y filosófico, y es lo que un verdadero dramaturgo en el siglo XX tenía que tener. Y era algo ya que tenía una forma de aprender bastante artística y utilizar la fantasía y la realidad en una sola. Ahora les voy a hablar sobre alguno de los personajes, el señor corregidor. En el delito por el pecado de la gula y lo ampara en todo lo necesario para mantener la farsa, conocedor de las leyes y de los textos bíblicos, formal, educado y ejemplo de autoridad. El cazador. Cazador de oficio que lleva unas presas al posadero para que le prepare un guiso, pero al llegar por el festín le salen con una burla, una mentira, lo cual lo enfurece y hace perseguir al posadero para hacer justicia. El posadero, hombre humilde cocinero del pueblo, quien al cazador le trae un faisón, un lecho de jabalí y unas ciruelas para que le prepare un guiso. No obstante, por el mandato del corregidor, hace que dichas presas sean preparadas en un banquete para él. Peregrino, hombre de fe que se encontraba en el templo orando cuando entra el posadero con el cazador persiguiéndole. El posadero se sube a una escalera y desde lo alto, al verse acorralado, cierra los ojos y se lanza. Le cae encima al peregrino y le quiebra 4 costillas. Por tal motivo llega a la corte para exigir su justicia, pero la sentencia dada por el corregidor no le es de su agrado, ya que le pone en un riesgo mayor y puede salir mayormente lastimado. Termina retirando la demanda el secretario, mano derecha del corregidor con quien comparte el banquete, fruto del robo al cazador. Se convierte en cómplice del corregidor en el delito por el pecado de la gula y lo ampara en todo lo necesario para mantener la farsa. El sastre. Sastre de tijera, hace 7 años se casó. Soñaba con un hijo a quien dejarle su oficio y sus ahorros, pero el fruto esperado no llegaba. Se pasaban las noches enteras rezando juntos y nada. Las comadres acudían con hierbas, ensalmos y jaculatorios y nada. La llevé a las benditas aguas de San Serín del monte y tampoco. Ya empezaban a perder la fe, cuando su mujer quedó embarazada.